Generalmente cuando conversamos de generación, o cuando hablamos, o cuando nombramos la palabra generación. Es como producir algo, no sé. ¿Cómo producir algo? Algo. Ya. Noeli O sea, García. Está bien, no, gracias. Noeli. Generaciones, para mí más o menos vendría a ser como que una secuencia de años, así, como que Como una personas secuencia. Ya, listo, Noeli. Joana Castillo. Generación, Joana. Para mi generación se viene a ser como una sucesión, una evolución. Como una sucesión, una evolución. Eric Pérez. Eric, te pregunto, Eric, guíame un poquito. Cuando hablamos de generación, ¿qué se nos viene a la mente, Eric? No te escucho. Activa tu micrófono. Ahí te escuché. Ya. Puede ser para generación, acción que consiste en tres vivos. Creo que te escuché. Creo que te escuché integración. Tienes un problema con el audio, ¿no? Que te escucha muy intercortado, ¿no? Bien. Veamos. Con los compañeros que no han activado la cámara, Luis, Alexia, Mixi, Beck, Mirka, Aris, Salcedo, activen la cámara, necesito verlos y luego si es que tienen problemas pueden cambiarlo con alguna imagen. Bien, hablamos de la etapa que creó, una etapa en la que se produjo algo, una etapa en la que se dio algo. Somos la generación siglo XX, la generación que hicimos esto, lo posible, por poner una cosa, ¿no? Y creamos esto, descubrimos esto, la generación de la liberación, etc. Cuando hablamos de generación de computadoras, estamos hablando de una etapa en la que se produjo un equipo de computación que va a ser diferente al otro equipo de computación en generación. ¿Qué son generaciones? Equipos de computadores que son diferentes el uno del otro, pero cada generación se establece porque aparece un dispositivo principal. Si no aparece ese dispositivo principal, no hay generación. Es decir, tiene que aparecer un dispositivo que sea diferente para que ese equipo sea totalmente diferente. Hasta la fecha no hay un acuerdo específico de cuántas generaciones hay. Hay algunos teóricos que dicen que hay 6 generaciones, otros que dicen que son 5 generaciones. Consulto, Yulexi Fernández. Si unos dicen que hay 6 generaciones, los otros dicen que hay 5 generaciones, y no están de acuerdo, ¿en cuántas generaciones sí van a estar de acuerdo ambos que existen o que se han dado acá a través de la evolución de los computadores? En las 4. En las 4, ¿verdad? Primeras. Sí. En las 4, van a estar de acuerdo. El uno dirá, no, hay 5, el otro dirá, no, hay 6, el otro dirá, no, ni siquiera hubieron 5, estarán discutiendo entre eso. Pero lo que no van a discutir es que hay 4 generaciones bien identificadas. La primera, segunda, tercera y cuarta. Y en lo que siguen discutiendo son los años de aparición. Los unos dicen 1 año, los otros dicen 1 o 2 años antes o más, pero por ahí en esos años más o menos se dio, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros qué identificó a cada generación de computadoras. Como no nos interesa conocer a fondo, sino el componente principal que identificó a esa generación y algunas características básicas, ¿sí? Eso es lo que vamos nosotros a establecer en este momento. La primera generación de computadores se estableció allá por los años 50 a los años 60 aproximadamente, entre el 51 y 58. Esto es variable según los autores. Algunos dirán desde el 49, otros dirán desde el 50, otros dirán desde el 51, varía. Pero igual que cuando hablamos de generación, en lo que sí vamos a estar de acuerdo todos, es de que entre esos años, el 50 y el 60, se dio la generación número 1 de computadores, ¿no?
Esta generación se caracterizaba porque su componente principal era el tubo de vacío. Tubo de vacío. Este es el componente principal, el que identifica esta generación. Estos tubos de vacío eran medianos, pequeños y gigantes. Y un computador para su funcionamiento necesitaba cientos de estos tubos al vacío. Si yo tengo cientos de estos tubos al vacío, voy a tener por acá un computador sumamente grande. Por lo tanto, primera generación, componente principal, tubo de vacío. Características, eran equipos muy grandes. Cuando yo me acerco a uno de esos focos, los focos están calientitos, ¿no? Estos tubos de vacíos generaban gran calor. Imagínense la cantidad de calor que podía haber generado un computador de estos con 300 o 400 tubos de vacío. Entonces, eran equipos grandes que generaban gran calor, consumían gran cantidad de energía eléctrica y ocupaban un gran espacio. No lo podíamos tener sobre el escritorio porque un solo computador siquiera iba a ocupar el tamaño de una habitación de ustedes o mucho más grande, ¿sí? Era siquiera el sótano de una universidad, creo que era de Pensilvania, las 3/4 partes de un sótano que tenían era el tamaño que ocupaba la primera computadora que se hizo, por la cantidad de tubos al vacío. La aplicación de los computadores, les he puesto algo sencillo porque eso lo tienen todos los computadores hasta la fecha, es de aplicación científica y de aplicación militar. Siempre, desde que aparecieron hasta la fecha, se dan computadores tipo de aplicación científica y militar. Su programación era en lenguaje máquina. Y la información la almacenaban a través de tarjetas y cintas magnéticas. Esa es la primera generación de computadores. Podemos hablar muchísimo más acerca de esta generación de computadores, pero básicamente vamos a tener nosotros estas características, ¿sí? Componente principal, el tubo de vacío. Características, eran equipos grandes, ocupaban mucho espacio, generaban gran calor, mucho consumo eléctrico, su aplicación era científico-militar, se programaba en lenguaje máquina y se almacenaba la información a través de tarjetas y cintas perforadas. Luego aparece un componente diferente al tubo de vacío, un componente llamado el transistor. El transistor por allá entre los años 58 al 64, al 65, en esa etapa, es un componente mucho más pequeño, ¿sí? Toda esta tableta que ustedes están viendo no es un transistor. Alguno de estos es un transistor chiquito. Entonces son dispositivos mucho más pequeños, donde alcanzaba un tubo de vacío, tranquilamente poníamos 60 transistores. Vamos a hacer aquí una consulta. Déjenme ver a quién veo por aquí. Arelis Charlotte. Arelis. Si tengo un tubo al vacío grande y luego pongo dispositivos más pequeños como transistores, ¿qué va a suceder con el tamaño de mi computador? Que el micrófono no le sirve, dice. No le sirve el micrófono. Vayamos con otro compañero. Diego Valladares. Diego. Sí, profesor. Diego, a ver. Mi primer computador de la primera generación era grande porque los tubos al vacío ocupaban gran cantidad de espacio. Aparece un dispositivo electrónico mucho más pequeño, pequeñísimo en comparación al primero, que ocupa menos espacio. ¿Qué va a suceder con el tamaño de mi primer computador? Va a disminuir. Va a disminuir, ¿verdad? Esa va a ser la tendencia de ir para adelante. La segunda generación, el componente principal es el transistor y entre sus características disminuye el tamaño en consideración a la primera generación. A la primera. Sigue siendo un equipo grande, pero más pequeño en consideración a la primera. Ya no va a generar tanto calor, por lo tanto va a disminuir la generación de calor y al no haber tantos tubos de vacío, va a disminuir el consumo eléctrico. Va a seguir siendo su aplicación científico-militar,
y ahora empieza la aplicación administrativa y de gestión en la segunda generación de computadores. Se programa a través de lenguajes de programación como el COBOL y el Fortran. El COBOL es un lenguaje de programación dirigido al área comercial y el Fortran también, pero más para fórmulas y conocimientos científicos. Ya no se almacena la información en tarjetas perforadas, sino simplemente en cintas magnéticas. No sé si ustedes han visto por ahí alguna de esas películas donde ponen, simulan años antiguos y vemos una computadora atrás y algo que va dando vuelta como un tambor, ¿no? Cintas magnéticas que supuestamente iban grabando información. El almacenamiento es en cintas magnéticas. Luego de la segunda generación aparece un nuevo dispositivo. Ese nuevo dispositivo se denomina circuito integrado, que da paso a la tercera generación de computadores. Los circuitos integrados hacen aún más pequeño el computador, lo hacen más fiable, ya no se daña tanto. Imagínense que se daña un computador de la primera generación con 400 tubos y tener que decirle a Melanie Gómez, Melanie, anda a ver cuál es el tubo dañado. Todos nos vamos y volvemos al día siguiente, ¿no? A excepción de Melanie, que tendrá que pasarse ahí toda la madrugada viendo cuál es el tubo que se quemó. Entonces, con estos circuitos integrados, el computador se hace más pequeño, menos consumo eléctrico, más fiable, ¿sí? Su campo de aplicación ya llega a las instituciones y empresas, sobre todo las instituciones educativas, universidades grandes, empresas grandes pueden comenzar a adquirir sus equipos de computación, ¿verdad? Aparecen más lenguajes de programación y con ello aparece el negocio de la multiprogramación. Nace la industria del software. Ya la gente se da cuenta que este computador puede generar un ingreso económico si nosotros empezamos a crear software para su uso. Nace la industria del software. Analicemos un poquito los circuitos integrados. ¿Sí? Supongamos que todos los que estamos acá en pantalla somos un computador, supongamos, y que cada uno es un circuito diferente que cumple una función. Vamos a ver, Eric Pérez cumple la función de escuchar qué datos vamos a ingresar. Lady Aguiar cumple la función cuando Eric le dice, dijo el número 2, Lady de anotarlo. Alexia cumple la función de preguntar qué proceso vamos a hacer. Entonces el usuario le dice suma. Yulexi cumple la función de 2 y poner el signo más. Cada uno de nosotros somos un circuito diferente y hacemos una función diferente. Entonces, por lo tanto, acá en pantalla vemos 25 personas, que es bastante. Cuando aparece el circuito integrado, integran varios circuitos en uno solo. Por lo tanto, eso se va a hacer mucho más pequeño. Por eso en la tercera generación el computador se hace más pequeño en consideración a la segunda y a la primera. Pongamos el ejemplo, ¿cómo funciona esto? A ver, veamos. Llega Carolina Hernández y es el circuito integrado. Entonces yo le digo, Eric, ya no te necesito, Lady tampoco, Alexia ni Yulexi tampoco, ya no los necesito ninguno. Porque Carolina solita va a escuchar qué número dicen, va a escuchar qué operación quieren hacer, va a hacer el proceso y va a dar la contestación. Solita hace lo que hacían todos los demás. ¿Sí? Eso hace el circuito integrado. Integrar en una sola cosa muchos circuitos y hacer la misma función, pero más pequeño, menos espacio. Si ven que acá teníamos 5 personas haciendo algo, ya no necesitamos a los 5. Con uno solo basta para hacer un proceso, ¿no? Es como en las empresas, cuando oímos nosotros, tenemos 20 trabajadores, ahora llegó una máquina nueva, industrializada, modernizada, tecnológica, que cumple la función de 10 trabajadores, por lo tanto de los 20 van a despedir a 10, porque la máquina solita hace lo que hacen 10. Más o menos así, para poderlo entender, es el circuito integrado. Coge circuitos de diferentes lugares y lo unen en uno solo, por lo tanto el computador se hizo mucho más pequeño, pero a su vez mucho más fiable. Siempre se ha ido haciendo el computador mucho más fiable, ¿no? Déjenme ver a Natalie Odet, que la tenemos en la sala de espera. Ya. Consultas con la tercera generación. Si entendemos cómo el circuito integrado une varias funciones y se hace más pequeño, ¿no? Listo.
Darío, tienes que cambiar la foto para la próxima clase, ¿eh? Todos la foto como les dije. Sí, profe, sí, es que no sé cómo cambiarla. ¿Cómo la cambio aquí? Perfil. Ah, ya, Tienes listo. que buscar perfil. Listo, busquemos entonces ahora la cuarta generación. En la cuarta generación aparece el microprocesador. Antes de la cuarta pasemos a la tercera. Aquí el medio de almacenamiento, no habían esos medios de almacenamiento llamados disco duro, ni los pendrive, ¿no? Comenzaban a aparecer, que por cierto en las primeras generaciones nuestras, no de computadores, sino en las que conocimos nosotros, porque nosotros no conocimos la primera ni la segunda, sino de estos más comerciales, cuando apareció el disco duro era de 10 megas de tamaño. Esa era la capacidad de un disco duro. Es bastante sorprendente, ¿no? 10 megas de tamaño, ¿sí? ¿Qué significa 10 megas de tamaño? Veamos ahorita como ejemplo, Eduardo García. Eduardo, ¿qué puedes hacer con 10 megas de tamaño, Eduardo? O sea, con 10 megas de tamaño en un computador, además de poder hacer cálculos y guardar hasta ciertos límites de, por decir, yo hago o desempeño un trabajo, pero solo tengo vamos a poner un ejemplo de que supongamos que cada trabajo que guarde pese 1 mega, solo tengo un límite de capacidad de guardar hasta 10 trabajos, no puedo guardar más. Veamos, por ejemplo, ¿qué música te gusta, Eduardo? Rock. Ya, dime un cantante. Un grupo mejor. Ya, un grupo. AC/DC. Ya, AC/DC. Sucede que escuchas una música del grupo, te gusta y la descargas. ¿Cuánto pesa una música? Y si no sé cuánto pesa. Unos 3 megas aproximadamente. Ah, ya. Depende del tamaño del tiempo, del tiempo, ¿no? Mientras más tiempo de música, más crece el archivo. Imaginemos que pesa 3.5 megas. ¿Cuántas músicas podría grabar Eduardo en 10 megas? Si cada música le pesara 3.5. No mucho 2 y la última habría No que podrías cortarla. grabarla. Claro. Tendrías que cortarla porque no la podría grabar. Ajá. 2. Y ahí pare de contar los 10 megas. Bueno, en los primeros computadores que llegaron acá nuestros, no de la generación, los que pudimos ver nosotros ya en nuestros hogares, y no en todos los hogares, sino en aquellas personas que podían tener cómo adquirirlo porque eran carísimos. Cuando llegaron acá no era tan fácil como ahora, vamos a comprar un computador y lo llevamos a la casa, no, era difícil, impensable para algunos. ¿Sí? En esa época, los discos duros de esa generación de computadores no eran más allá de 10 megas de capacidad de almacenamiento. Y los programas se los llevaban en disquete, discos extraíbles, porque ahí no había cómo ponerlos. Discos que después se hicieron más pequeños, primero eran de 5 1/4, luego se hicieron más pequeñitos, se los podía llevar en el bolsillo. Entonces uno sacaba su disco, ya tenían las unidades lectoras de disquete de 3,5 y de 5 1/4, y ahí uno ponía su disquete y cargaba el procesador de texto, WordStar. Quiero hacer un póster, saca ese disquete y pon el otro disquete, sí, el de Print Master, para hacer póster. Y no había cómo almacenar sino en el disquete, porque solo eran 10 megas. Poco a poco esto va a ir evolucionando. 10, 20, 40, 80, 100 megas. El que tenía ya 100 megas hizo una maravilla, ¿sí? 250, 500. Cuando llegamos a 1 giga, fue sorprendente. Nadie podía creer 1 giga de almacenamiento. Ya ni existen discos duros de 1 giga. Y ya estamos dejando de ver poco a poco los de giga, ¿verdad? Porque ahora vamos a comprar y los discos duros vienen con 1 tera, 2 teras, que es la siguiente medida después del gigabyte. En esta época, entonces, en esta generación, estos computadores, vamos a poner en ejecución estos computadores no tenían todavía esa capacidad de almacenamiento, que aparece en la cuarta generación. Mejora su capacidad de procesamiento con la aparición del componente principal, que es el microprocesador. Aquí ya se generan millones de procesos por segundo. Aparecen dispositivos de almacenamiento como las memorias de chip. Aparece el tercer componente como memoria primaria.
el almacenamiento en disco duro mejora bastante, la fiabilidad es enorme y permite la masificación de los computadores. Ya comienza a llegar a los hogares estos computadores, ya se hacen más accesibles económicamente, ya casi todos podemos comprar uno con un poco de esfuerzo, no tan fácil, pero con un poco de esfuerzo. Luego tenemos lo que dicen algunos teóricos, la quinta generación, no la estudiamos porque está en discusión. La sexta generación, que dicen que ya está acá, que habla de la inteligencia artificial, que incluye la teoría del caos, sistemas difusos, la inteligencia artificial, los sistemas expertos, etc. A nosotros nos interesa identificar simplemente bien el componente principal y las características básicas de nuestros computadores, de nuestra generación de computadores. Primera generación, componente principal, el tubo de vacío, equipos grandes, gran consumo eléctrico, mucha generación de calor, ¿verdad? Lenguaje de programación máquina y almacenamiento en tarjetas perforadas. Segunda generación, el transistor, equipos más pequeños, menos calor, menos consumo eléctrico y programan en COBOL o en Fortran. Y el almacenamiento en cinta magnética. Tercera generación, circuitos integrados, mucho más fiable, más pequeño, menos consumo eléctrico. Ahí sigue siendo lo mismo, en cada una generación va a ser menos consumo eléctrico, más pequeño, menos calor, más fiable, ¿verdad? Aparece la multiprogramación, ya lo encontramos nosotros en universidades y en algunas empresas. Y por último, la cuarta generación, con el microprocesador como componente principal, equipos más fiables, mucho más veloces, mayor capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Y ya se masifica de a poco la adquisición de estos equipos. Eso es lo que necesitamos conocer nosotros en lo que es la generación de computadores, ¿no? Los conceptos básicos, nada más. Si alguien quiere ahondar un poquito más allá, simplemente puede seguir leyendo y consultar. Pero para nosotros eso es lo que necesitamos conocer como generación de computadores. Consultas hasta aquí o criterios y comentarios. Veamos, por ejemplo, con Natalie Yaguar. Enciende el micrófono, Natalie, que no se te escuche. Avanzando las generaciones, los equipos se hicieron más pequeños, fueron avanzando la velocidad y hay mayor almacenamiento. Ya, así fue evolucionando, ¿no? Desde equipos grandes que no tenían una capacidad de almacenamiento tan grande ni tan fácil de llevar, eran tarjetas perforadas, cientos de tarjetas perforadas que programaban en lenguaje máquina, hasta equipos pequeños y de bolsillos como algunos smartphones que son verdaderos computadores de bolsillo. El computador es un equipo programable, físico, que cumple instrucciones de manera específica. Consulto, ¿un microondas será un computador? También, ¿no? A ver, veamos, analicemos. ¿Es un equipo físico? No, profe, no es un computador. ¿Por qué no? ¿Qué le Porque falta para que sea un computador? porque eso no procesa información. ¿No procesa información? Según Si yo presiono un botón, si yo pongo algo de comida profe. adentro y presiono un botón que dice 1 y 0 y luego le pongo a ejecutar, mi información es 10 minutos, ¿la procesa o no la procesa? Y la procesa, obvio. La procesa, ¿no? ¿Es físico? ¿Es programable? Sí. Claro, ¿Es un computador o le falta algo para que sea un computador? le falta. Pienso yo que le falta. Es algo muy básico como para ser un computador. En pequeña teoría podríamos decir que es algo muy lejano, como cuando decimos esos parientes bien lejanitos, ¿no? No, acá no, le falta eso. En lo base cumple las expectativas. Es físico, programable, cumple y ejecuta instrucciones de manera específicas y precisas. Pero ¿qué le falta? Le falta más interacción con el usuario, le falta poderle poner para que se convierta en un verdadero sistema informático, ponerle más software que yo pueda cambiar, interactuar insertando o sacando software, gestionar más cantidad de instrucciones y procesos por milisegundos. Por lo tanto, es algo tan básico, cumple función. Veamos un auto, ¿sí?
Entonces dice, usted va a comprar el auto, veamos por acá. Estoy seguro que a Denise le veo con cara de quererse comprar un auto. A ver, Denise, te vas a comprar un auto, ¿no? Y te ofrece el vendedor el auto más nuevo y de ahí abajo le pone computador a bordo. Se nos viene a la mente, nos va a dar una laptop encima del auto, o nos va a poner algún PC por acá, o de qué habla cuando habla de computador a bordo. Analizando lo nuestro. No sé, que va a venir, no sé, se me viene a la mente que sería algo tecnológico, un auto tecnológico, no sé. Eso es lo que se me viene a la mente. A la fecha todos los autos vienen con computador a bordo, todos, sin excepción, porque el computador es un dispositivo físico, es decir, que le van a poner algo físico, que son los que los delincuentes se llevan, el computador, y que tienen dentro, a donde está el motor, ahí está por ahí puesta esa cuestión. Es un dispositivo físico programable y que cumple un conjunto de instrucciones de manera específica. Es un computador. Usted coge, enciende el auto, el computador comienza a hacer un escaneo de todo. Y en el panel que ve el conductor de frente, en el panel, llamémosle panel de control, ahí le va a salir, ¿sí? Se le enciende la luz del aceite. ¿Qué significa? El computador cumplió sus órdenes específicas y le está mandando un mensaje. Tiene que ponerle aceite al auto porque si no se le va a dañar. Hace un chequeo. Cuando usted sube los vidrios, aquellos que usted va manejando a velocidad y de pronto le disminuye la velocidad automáticamente, etcétera. Son computadores. Por eso el microondas en bajas prestaciones también es un computador, porque cumple un conjunto de funciones específicas. Pero no vamos a comparar el microondas porque el celular más bajito de prestaciones es superior, ¿no? Lo mismo, pero el computador del auto también es un dispositivo físico programable y también cumple funciones específicas. Claro, nuestro computador de acá es mucho más potente y cumple mucho más funciones. Excelente también la participación de Daniel. Consultas. Ninguna. ¿Está entendida las generaciones de computadores? Clarito, yo le puedo preguntar a Ariana, la tercera generación, ¿cuál es el componente principal que la caracteriza? El circuito integrado. Los circuitos integrados, perfecto, Ariana. Veamos con el otro grupo de acá también para darle opción. Justo me salió primero Alicia Goyes, las demás fotos me están cargando todavía. Alicia, de la primera generación, Alicia, ¿cuál es el componente principal? Los tubos de vacío. Los tubos de vacío, ¿verdad? Melanie Morán, en esta generación, la cuarta, la última que vimos, ¿cuál es el componente principal? Microprocesadores. Los microprocesadores, ¿no? Ojo, la segunda, creo, ¿no? Y la segunda, Arelis Cornejo. El componente principal de la segunda generación. No le sirve el micrófono, profe. No le sirve, entonces vamos con Ángeles Muñiz. Ángeles, el componente principal de la segunda generación. Los transistores, ¿no? Cuando vamos a comprar nosotros un computador, preguntamos por el procesador, porque ahí está el cerebro, el que procesa, el que hace más procesos por segundo, millones de procesos. Y nos dicen, tenemos un computador, ¿cómo se llama esta gama de computadores? Core 2 Duo, o Dual Core, o Celeron. Entonces nosotros tenemos que primero ver, a ver, me están vendiendo un computador barato, ¿qué procesador es Celeron? Analizar el Celeron hace qué tiempo estuvo en funcionamiento, ¿sí? Entonces ahí comenzamos. A ver, para tener una idea, habían procesadores 286, 386, 486, 586, por ahí apareció un 686, luego apareció la familia de Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium MMX, van 10 procesadores, miren la después del Celeron, ahí aparece el Celeron, después del Celeron aparece el Dual Core, el Core 2 Duo, ahora estamos con la familia de los i3, i5, i7, el i7 extremo. ¿Qué me están vendiendo? Un Celeron.
¿Cuántas generaciones de procesadores han pasado? A menos que quiera ponerme algo, ¿no? Ya, Algo. profe, gracias. Listo. Gracias con todos ustedes. Un gusto haberlo visto. Carolina, Melanie, Evelyn, con todos, Cristina, Pedro, Mercy, Emily, pasen bien, cuídense, sigan Gracias, estudiando profesor, bastante. gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Gracias, profe. Por Gracias, estar acá. profesor. Gracias. Bye. Milena, me olvidé de enviarle, pero no, hoy día sí le envío. Hoy día Gracias, sí. profe. Igual tengo yo un listadito ahí. Ya, No se preocupe. perfecto, Milena, muchas gracias. Gracias a todos ustedes jóvenes. Cuídense. Eduardo, pasa bien, Noeli, Ariana, Lady, Alexia, con todos un gusto haberlos visto. Tengan buenos días.